Hoy los invito a conocer la iglesia de Betfagé con la explicación maravillosa de uno de los hermanos franciscanos. Y me alegra de que vengan a este santuario. Yo soy el padre Manolo, soy español y estoy sirviendo a la custodia hace ya 11 años. Este santuario, todo santuario de la custodia de Tierra Santa tiene una función, que es dar testimonio, recordar y actualizar un acontecimiento de la vida de Jesús o de la Sagrada Escritura. Este santuario, ¿qué es lo que recuerda? ¿Qué es lo que actualiza? Pues dos cosas. En primer lugar, la amistad de Jesús con Lázaro, Marta y María en Betania. Y en segundo lugar, y quizás el más importante, es que desde aquí es de donde se inicia la pasión del Señor. Porque Jesús está en Betania, Él manda a 2 discípulos que vengan a la aldea de enfrente, lo cual significa que el Señor está viendo la aldea. Ir a la aldea de enfrente, allí encontraréis atado un burro, un pollino de borrica, lo desatáis y si alguien os pregunta qué es lo que hacéis, le decís: el maestro lo necesita, y después lo devolverá. Él viene aquí a Betfagé con su grupo y de aquí parte para subir esa carretera que ustedes ven, es la misma del tiempo de Jesús, porque esto es un valle que baja. Entonces, este santuario siempre ha sido muy querido por la Iglesia Madre de Jerusalén. ¿Por qué? Porque es el inicio de la pasión. Más aún, cuando se han hecho excavaciones arqueológicas, en este lugar se han encontrado restos de platos, jarras, vasos, ollas, muros de casa, con lo cual significa que el lugar con un altísimo margen de posibilidad correspondería con el Betfagé del Evangelio. Sabemos además que aquí ha habido siempre una iglesia y que este lugar ha estado relacionado casi siempre con el Domingo de Ramos. Ya en el siglo IV, una monja española, Egeria, habla de la procesión de Ramos, pero que se hacía arriba, en el Monte de los Olivos. ¿Cuándo encontramos nosotros un testimonio escrito sobre este lugar? Siglo VIII, 750, donde un monje peregrino describe: entre el Monte de los Olivos y Betania se encuentra Betfagé, y es el que hace mención escrita a la roca, donde se puede ver la roca desde la que Jesús se montó en el asno y salió con su grupo hacia Jerusalén. Quiere esto decir que la roca siempre ha estado unida a este lugar, porque a partir del siglo VIII todos los peregrinos van a hacer referencia a esta roca. ¿Qué quiere esto decir? Que el monje peregrino ha recibido una tradición de la Iglesia Madre de Jerusalén sobre esta roca que podría estar vinculada a un hecho histórico de Jesús, que sería que cuando Jesús viene con el grupo grande de la Galilea a Jerusalén, pudo sentarse aquí, estar con el grupo y desde aquí montarse en el asno. De hecho, cuando vienen los cruzados a finales del siglo XI, construyen una gran fortaleza donde está el santuario de la Ascensión
que hoy es una mezquita. Ellos bajan, se paran aquí en Betfagé, construyen una nueva iglesia. Estas piedras son debajo del sagrario, son restos de la iglesia de los cruzados y, curiosamente, igualan la roca y la pintan. Son pinturas del siglo XII, lo que están viendo. ¿Qué es lo que van a pintar en la roca los cruzados? Todo lo que el santuario históricamente hacía relación. La resurrección de Lázaro, por delante Jesús con Lázaro, Marta y María, por detrás Jesús con el burro y su grupo delante de Betfagé, y aquí Jesús con su grupo. Entonces, ¿qué hicieron los cruzados? Pues, entre comillas, divinizaron la roca, diciendo, esta roca es la sobre la que Jesús puso sus divinos pies para montarse en el árbol. En definitiva, ¿qué es lo que nos están diciendo los cruzados? Como ellos venían de fuera, Francia, Italia, español porque estábamos en la Reconquista, venían de fuera, ellos recibieron una tradición de que esta roca era importante y por eso pintan la roca y la transforman en una estela. Si no hay tradición de la Iglesia de Jerusalén, los cruzados siguen adelante y no se paran aquí. Entonces, a partir de ese momento, esta tierra que es todo destruir, construir, los peregrinos, después de Saladino todo queda destruido, pero hay testimonios de peregrinos que nos dicen que, aunque está todo destruido, se ve la roca desde la que siempre aparece la roca en los testimonios de los peregrinos. Más aún, incluso se dice que aquí se podía ver la higuera que Jesús mandó que se secara porque no daba alimento. Otros te dicen que los dos discípulos a los que Jesús mandó por el burro eran Pedro y los apóstoles, San Pedro y San Juan, siempre Betfagé unido a la Iglesia Madre de Jerusalén. Hay un testimonio muy bonito del siglo XVI de un tal Francisco Quaresmius, que es un fraile que estaba aquí, que te cuenta cómo el domingo de Ramos venía el custodio de Tierra Santa con los cristianos de Jerusalén y con los frailes, y hacían como una especie de teatro. ¿En qué consistía? El custodio asumía el papel de Jesús, mandaba a los frailes que buscaran el burro, traían el burro, lo adornaban, se montaban, y todos con ramos de palmas y olivos subían y recordaban la entrada de Jesús en Jerusalén. Subían, bajaban y entraban en Jerusalén. Ya después, cuando en el siglo XIX, 1877, se encuentra la roca que estaba ya casi enterrada, la custodia con el terreno, desenterra la roca, restaura en lo posible, construye esta iglesia en la que están, que es del año 1883, y encarga a un pintor italiano que se llama Cesare Bagarini que decore el santuario. Entonces Bagarini, que es el que pintó la iglesia de Ein Karen, la que está arriba en Jerusalén, la Visitación, Bagarini lo que hace, utilizando la técnica de la tiza roja, decora toda la iglesia con escenas que hacen referencia directa a este santuario. ¿Qué escenas son? Primero, recuerden que todas las pinturas que van a ver en Tierra Santa son una catequesis para que el peregrino pueda ver. Entonces, él va a destacar una idea. Todos siguen a Jesús, grupos que siguen a Jesús. Si ven alrededor, todos son grupos. Y además lo va a hacer en paralelo. Lo primero es la escena principal, el burro, sobre el cual el Señor se monta. Y después los grupos. Pero, fíjense, Lázaro, Marta y María, los amigos de Jesús. Enfrente, los enemigos.
Los tres del Sanedrín, con la sinagoga del fondo, portan en la mano un texto del Evangelio de Juan. Todo el mundo le sigue. Ya nos dio la pista sobre la pintura. Otro paralelo, el grupo de los apóstoles enfrente, el grupo de los soldados romanos. ¿Por qué? Porque aquí se inicia la pasión del Señor y el resto cogiendo ramas de palmas y de olivo. Pero el pintor se pregunta, ¿solamente la tierra aclama a Jesús como Mesías? No, también lo hace el cielo. ¿Cómo lo va a expresar? Pinta todo el techo como si fuera el cielo, con ramas de olivo, palmas, claveles, flores, coloca en las ventanas lo que el texto del Evangelio, lo que dice la gente: Hosanna al Hijo de David, Hosanna al Rey de Israel, Hosanna en el cielo, gloria a Dios en el cielo. Por lo tanto, la tierra y el cielo están aclamando a Jesús como Mesías. Y en el centro, esta pintura central, que es de Bagarín, recoge el motivo del santuario. Jesús va en el burro, es decir, siempre es un grupo el que sigue, que esto es muy importante, quiere decir que desde el inicio en el cristianismo o se vive en comunidad o no se vive. Le sigue María, su madre, y después, fíjense, aquí están haciendo como una especie de arco del triunfo para que Jesús pase con 2 palmas. Pero hay una gran pregunta que habitualmente yo hago a los peregrinos. ¿Por qué Jesús va en un burro? Jesús lleva a término la Sagrada Escritura. Y el profeta Zacarías le dice a Jerusalén que se alegre, porque viene a él su rey, sencillo montado en un asno. También Jesús sabía que cuando el rey Salomón fue proclamado rey, él vino montado en la mula de su padre David. Por lo tanto, Jesús lleva a término las Escrituras. Por eso nos dirá en Apocalipsis que cuando Él aparezca victorioso, aparecerá como el emperador, en un caballo blanco. Ahora que comienza su pasión, Jesús lleva a término los reyes y los profetas. Verán que hay uno que tiene la cara tapada. Siguiendo la tradición del Evangelio de Juan, en una semana Jesús llega a Betania, resucita a Lázaro, es ungido y se viene para Betfagé. Por lo tanto, Lázaro está recién resucitado. Sabemos que Marta dice: Señor, que lleva ya 4 días muerto, que huele. Entonces, ¿qué es lo que hace el autor? Siempre le digo según la tradición. Lo que el autor hace es que le tapa la cara a Lázaro para que no se vea su rostro. Tradición sobre el que está con la cara tapada. También le podemos dar otra explicación, que a mí ya esto no es del pintor, es mía. Y es mucha gente que dice que ser cristiano en el momento de pasar a Jesús no hacen absolutamente nada, es que ni se quitan el manto. Son los que están con nosotros, que parece que son de los nuestros, pero que no lo son. No son capaces de hacer absolutamente nada cuando pasa el Señor. Más resumido imposible. No, muchísimas gracias, Padre. Y muchas gracias por venir. Y ahora vamos a ver un relieve maravilloso que muestra cuando Cristo monta el burrito. Estamos en este momento en Betfagé, una población muy cercana a Jerusalén, en las orillas propiamente, en donde se recuerda lo que este relieve en bronce nos presenta.
Cuando Cristo venía desde Galilea a Jerusalén, pasaba por Betania, que está a un lado, y después llegaba a este lugar que es Betfagé. Como lo muestra la escultura, en este lugar Jesucristo dijo: vayan y encontrarán a una burra con un burrito. Si alguien les pregunta por qué la desatan, dígale: el maestro la necesita. Ellos fueron y trajeron la burrita, y sobre esta burrita Jesucristo subió para entrar al monte de los Olivos y desde ahí entrar a la gran ciudad de Jerusalén. Precisamente el relieve nos muestra las palmas con las que tapizaban el piso y nos muestra también tanto a las personas poniendo los mantos sobre el piso para que pasara Jesucristo, mientras los niños hebreos cantan Hosana y todo mundo aclama al Mesías que va entrando precisamente a la ciudad de Jerusalén, que se ve en la parte superior del relieve.